Para el mí, impacto. Fernando, esto ya desde hace tiempo pasado de castaño oscuro. Yo en el caso de Rusia ya habría determinado un cambio en la estrategia y no solamente acometería una guerra de desgaste, sino también una guerra de descabezamiento. Y Algo al hay, señor, por ejemplo, al señor Rutte, lo vamos a presentar ahora de sí, visita en Kiev el día de hoy, fanfarroneando en la estación de tren, lo mismo que a la élite ucraniana, Zelensky, bueno, Budanov, Sirsk, etcétera. Igual que todos estos, ellos acometen a los militares de alto rango y a los políticos de alto rango, bueno, lo mismo dentro del territorio ucraniano primero, pero incluso si alguien de los patrocinadores de esto, como por ejemplo Rutte, como por ejemplo von der Leyen, como por ejemplo Kallas, de visita en Kiev, fanfarroneando y ¿no? Con la sí, ya, libertad y los claro. valores europeos, bueno, ese día, así como aquí esto, ese día también un ataque de descabezamiento y que después los líderes europeos determinen si quieren una guerra con su pellejo también en juego y no solamente con el pellejo de los pobres ucranianos Sí. recogidos de los pelos en las calles. Eh, yo lo Yo ahí habría tengo, determinado hace tiempo en el caso de Putin. ya, pero yo ahí creo, a ver, como siempre, con todas las guerras tenemos, fíjate cómo estás viendo, tenemos un problema que es que hay muchas cosas, entre ellos acuerdos, que no sabemos, que no que desconocemos. A mí me han contado, estas cosas son siempre muy difíciles de comprobar, pero no me ha contado el vecino de frente, es decir, me ha contado alguien que sabe. Son muy difíciles de comprobar, que por ejemplo, cuando empezó el conflicto, rápidamente, Zelensky, que estaba muerto de miedo, pues quería que se lo iba a cargar. Rápidamente el Mossad contactó con Putin Sí, y eso contado consiguió de también alguna manera, por Bennett, por el propio Naftali Bennett, el claro, respeto de hace cuánto, 4 años de eso, Fernando. sí, ya estamos en el quinto año, sí, es decir, pues eso, el que a cambio de algo que no sabemos el qué, pues con Putin se comprometió a no cargarse a Zelensky. Bueno, ¿qué hay por De debajo? acuerdo. Pero Pues no en lo ese sé. entonces, ahora, desde A ver, entonces hasta también ahora, puedo, Fernando, también desde puedo entonces decir, hasta ahora, también puedo decir que me consta, claro, esto hay que dejarlo ahí, que me consta que esto que vemos constantemente en Estados Unidos, en Europa, en otros sitios y tal, de que un accidente en una central eléctrica, una refinería y tal, pues me consta que algunos de esos, al menos, no han sido accidentes. Hasta aquí sí, puedo leer. seguro. Pero Entonces, claro, es que el acuerdo, de hay una guerra acuerdo, pero subterránea que no conocemos. bueno, pero más allá de eso, el acuerdo o Sí, el compromiso de Putin con el respeto de la vida de Zelensky en 2022, en el marco de una guerra entre caballeros, por lo menos así asumida sí. por Putin o por Rusia inicialmente. Bueno, ese compromiso fue generado antes de, y voy a recordar las cosas sucedidas desde entonces, Sí. mejor dicho, las provocaciones sucedidas desde entonces, de tremenda magnitud, podría recordar más. Una Los lista, ataques, sí. los ataques contra los radares de detección temprana de la defensa estratégica, sin ninguna relación con la guerra, radares en el medio de la estepa rusa para la detección de misiles balísticos intercontinentales estadounidenses atacados por drones rusos al principio de todo. Sí, Provocación sí. nuclear. Atentados terroristas en Moscú, incluso en un concierto de Moscú. La Sí, operación del teatro. la operación Spiderweb o telaraña, atacando los bombarderos estratégicos, razón suficiente para una respuesta nuclear. Ataques contra civiles por todos lados. El último de ellos, el de las 21 chicas muertas. Sí, sí. Ataques Es, terroristas, ataques contra terroristas contra, por ejemplo, la hija de Dugin, blogueros, etcétera, etcétera, dentro de Rusia. Ataques contra explosiones, básicamente contra militares en Moscú, increíblemente desprotegidos. La invasión a Kursk, territorio ruso, múltiples
arremetidas contra territorio ruso en otros lugares. Bueno, si hace 4 años la idea una guerra de caballeros, después de todo esto, Fernando, ¿qué guerra entre caballeros? Ya digo, hay elementos que desconocemos y que no sabemos por qué, y que evidentemente están condicionando la respuesta de Rusia. A ver, hay uno que sí es obvio, que es que los rusos tienen miedo, y con razón, a la OTAN, porque desde el punto de vista terrestre, las capacidades de la OTAN son muy limitadas. Pero incluso a pesar de que tienen un montón de aviones que no vuelan y de barcos que no funcionan, si vas sumando países, solo la OTAN europea tiene más barcos de guerra y más aviones de ataque que Rusia. Y ese es el gran temor a sus capacidades aeronavales. Aparte de los satélites y demás, que Estados Unidos tiene mucha más capacidad satelital en comunicaciones, Starlink, lo que acabamos de ver. Los rusos no han terminado de solucionar el corte de Starlink para los rusos. Hay quejas contra el gobierno ruso, porque Rusia lo que está haciendo, y yo creo que es un error, pero bueno, está cortando todos los sistemas de, digamos, de Internet, de redes sociales, etcétera, occidentales, como Telegram. Y Telegram lo utilizaban también los militares para diferentes sistemas de comunicaciones. Es decir, bueno, eso no lo han solucionado. Digo, ¿Cuál es el sistema utilizado por los ucranianos satelital de Internet? ¿Starlink? Starlink. Bueno, Starlink es un sistema puesto sobre la atmósfera más baja, sobre todo el mundo, y devenido en un arma del imperialismo estadounidense, utilizado para operaciones militares en todo el mundo. ¿Y cuál la espera para el derribo de eso, Fernando? Es que el problema es, a ver, por hacer como vuestra, el problema es que ahora mismo creo, no me hagáis mucho caso, que hay unos 9.000 satélites de Starlink. Es decir, derribarles 1, 2 o 10. No, pero pueden el derribo de... Yo con cosas leídas al respecto y sí, podrían. Utilizar... ¿Cuál es el riesgo? Eso aparentemente, por la cantidad masiva, podría generar una suerte de nube de basura espacial, y a partir de ahí ni Rusia ni China, por sobre todas las cosas, podrían entonces generar su propia red de satélites de este tipo en esa atmósfera baja, con lo cual, a partir de entonces, bloqueado el acceso a este tipo de comunicaciones para todas las potencias. Pero si en este momento te están machacando gracias a ese sistema y no generás otras formas de bloqueo de eso, como por ejemplo llamarlo Elon Musk, o esto, así como cerrado a los rusos, cerrado para los ucranianos, porque si no, el día de mañana, vos con una banana, una cáscara de banana en el baño, contra Elon Musk, claro. Lamentable accidente. Un lamentable accidente. O cerrado de esa manera, o derribados, porque si no te machacan y te machacan con el acceso satelital a Internet estadounidense. Para mí, Fernando... Sí, yo realizo una lectura un poquito distinta sobre el porqué de esta moderación excesiva. Para mí, las simpatías por el conservadurismo de Trump, ¿no? Putin un conservador, Trump supuestamente un conservador también, y las posiciones de Trump antes de la guerra, de la asunción al gobierno, esto de voy a abandonar, vamos a determinar el fin de la guerra de Ucrania en un día. Qué bueno, qué bueno los líderes fuertes. Para mí, una parte de la dirigencia rusa acompañó ese discurso de el mundo dividido entre grandes poderes conservadores, simpatías por Trump. Y Trump, a fin de cuentas, un monigote al servicio de las clases dominantes estadounidenses. Lo mismo si conservador, lo mismo si neoliberal progresista, woke o como lo quieran llamar, la política la misma. Entonces, ¿qué acuerdo, cómo lo llaman los acuerdos de Anchorage o el espíritu de Anchorage? El espíritu de Anchorage. ¿Qué espíritu de qué? Y eso escrito en medios rusos. ¡Ay, abandonaron el espíritu de Anchorage! ¿Qué espíritu de qué? De nada espíritu. Ingenuidad... para mí ligado al ideológico. Aparte de ingenuidad, que algún ingenuo hay, no olvidemos que Putin
A ver, no olvidemos dos cosas. La clase dirigente actual de Rusia viene de, en mayor o menor grado, o sea, que pintaban más o pintaban menos, eran cuadros intermedios, lo que sea, de la época final de la Unión Soviética. Es decir, son los que directa o indirectamente se cargan la Unión Soviética. ¿Y por qué se la cargan? Porque dicen, joder, yo lo que quiero es vivir tan bien como los capitalistas de Occidente. Y si me cargo la Unión Soviética, yo, que vamos a privatizar las empresas y me voy a quedar con ellas, voy a vivir estupendamente. Y aparecen los oligarcas. Buena parte de esos oligarcas siguen estando en Rusia y sostienen a Putin. Putin no puede desprenderse de ellos. ¿Te acuerdas del famoso vídeo en donde le echa la bronca a Deripagic o algo así se llama, o Deripaska o algo así, que está filmando cuando un Putin joven y tal? Pues sigue siendo un oligarca de Rusia, que vive en Rusia. Es decir, que es que esa gente y son liberales, que querrían restablecer las relaciones económicas ya con Occidente y les importa tres leches la guerra de Ucrania y tal. Entonces, pero bueno, perfecto, pero ¿qué relaciones quieren reactivar, Fernando? Si Europa quiere una guerra abiertamente con Rusia. El otro día el inspector general, como llaman en Alemania, el máximo comandante, al máximo oficial de las Fuerzas Armadas alemanas, en los diálogos de Shangri-La en Asia-Pacífico, en Singapur, respondía, bueno, en mis escenarios, mis analistas presentan escenarios de guerra con Rusia en 2030 y políticos alemanes del gabinete presentan el año 2029. Incluso Merz, debemos generar las fuerzas armadas más potentes de Europa para una guerra con Rusia en 2029. 3 años, Fernando. No, 2 años y medio. Entonces, ¿qué quieren reactivar con quienes quieren la guerra contra Rusia? Es una tontería, una fantasía. Y no van a abandonar los oligarcas la gran vida porque Rusia responda con mayor dureza en aras de no generar una escalada total, porque esto para mí aparece encaminado hacia una escalada total. Sí, estoy de acuerdo que es un desastre, pero es una escalada total. Pero esta gente, no olvidemos que aunque siguen apoyando a Putin, parte, no toda, pero parte de sus negocios, la guerra se los ha cargado. Entonces, quiero decir, siguen siendo oligarcas, siguen teniendo dinero, pero parte de sus negocios que estaban en acuerdos con los europeos se han ido a la porra y han perdido dinero. Entonces, esta gente estaría por decir, mira, vale, tal, llegamos a un acuerdo con los europeos, venga, que Ucrania haga lo que les dé la gana, que les devolvemos el Donbass, lo que sea, tal, como si Rusia se fractura. Quiero decir, son capitalistas. Y los capitalistas no tienen nación. Otra cosa es que por intereses estén del lado de Putin. Y Putin tiene que contar con ellos, porque si se enfrenta de una manera frontal contra ellos, puede caer Putin. Es decir, o sea, los liberales siguen siendo muy importantes en el Kremlin. Es verdad que hay otro sector, tipo Karaganov y tal, cada vez más duro y estas cosas, y que están enfrentados, pero es que en el fondo hay que entender que todos estos vienen del mismo sitio. O sea, estos no son comunistas. Es decir, todos estos eran liberales que ahora se han hecho conservadores. Algunos siguen siendo liberales, pero que se han hecho conservadores. Putin puede cargarse a uno, cargarse a dos, pero si es que, mira, hoy estaba viendo lo de las empresas estas que van a poder defenderse pagando ellos la defensa. Pues una de ellas es Sberbank, el principal banco de Rusia. Sberbank está dirigido por un tipo que se llama Hermann Gref, que yo lo he visto, yo lo he oído, es un liberal, un promercado, y le importa 3 pimientos lo demás. Bueno, pues este señor sigue siendo el jefe de un banco que es público, o semipúblico, y Putin no se lo ha podido cargar. Quiero decir, es que pensamos que Putin manda completamente. No es así. Es decir, y es que yo ya no me acuerdo, pero cuando veías las listas de los liberales que se ponían a la guerra abiertamente o de forma más o menos soterrada,
Y es que es un montón dentro del Kremlin. Entonces hay una lucha interna y Putin tiene que nadar guardando la ropa en ambos lados del río. Entonces lo tiene muy complicado. Yo también pienso que debería dar respuestas más duras, porque si no va a tener un efecto contrario. En el campo de Ucrania, no atacando a los europeos, porque si ataca a los europeos la hemos liado. La hemos liado porque ya tiene el pretexto. Es decir, para decir, no se han atacado, tal, no sé qué, pero sí podía hacer cosas que, bueno, no se entiende que no las hagan. Dentro, ya digo, de la guerra de Ucrania. Ahora está atacando cosas que dice, pero ¿cómo? Pero en sitios cercanos, no por ahí escondidos. Compañía de fabricación de armamento en Kharkov. ¿Esto cómo nos había atacado antes? Por poner un ejemplo. Es decir, depósito de combustible de no sé qué. Pues no se entiende. También es verdad que, por ejemplo, hasta que los ucranianos cometieron la torpeza de cargarse todo el tráfico de gas, por ejemplo, hacia Europa, pues como tenía que favorecer a húngaros y a eslovacos, pues no podía atacar todo el sistema de gas gasístico ucraniano, no lo podía tocar porque perjudicaba a la gente más cercana en Europa a sus posiciones. Es decir, que al final es muy complicado. Que Putin debería ser más duro, sí. Es decir, sí, porque le va a Rusia en ello. A mí mi temor es que, a ver, los rusos perfectamente pueden estar así aguantando y nosotros estamos diciendo, joder, pero ¿cómo no hacen nada? ¿Cómo no hacen nada? ¿Cómo no hacen nada? Y llegará un momento en el que no van a hacer una transición gradual. Van a pasar de no hacer nada a hacer mucho. Y entonces los europeos se van a sorprender. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Pero es que hay muchos analistas que están hablando de que tenemos guerra en Europa, más allá de Ucrania, este verano. O sea, no dentro de 2029, bueno, ya, y te cuento, este mismo verano. Parafraseando un conocido de los dos, un tal Fernando Moragón, la guerra ya comenzó. Claro. La guerra ya comenzó, Fernando. Sí, claro, Europa, con la excepción sí. del lanzamiento de los ataques de ese suelo europeo, excepción ya ni siquiera cumplida del todo, porque aparentemente realizarían lanzamientos desde Estonia también. Europa ahora genera incluso los drones en su territorio. Sí. Los despacha a Ucrania para que con la inteligencia, los satélites, la operación europea acometan en profundidad Rusia. Recordemos la posición inicial de Europa. Bueno, vamos a ayudar a Ucrania con cascos, con chalecos antibalas, después porque de lo contrario, algo más, un mayor apoyo connotaría una guerra directa. Bueno, después de eso, los manpads, ¿no? Los lanzacohetes antitanques. Después de eso, los obuses con motor a motor. Después de los obuses, los César. Después de eso, la famosa discusión sobre los Abrams, los tanques. Después los F-16. Después los misiles, los Storm Shadow. Ahora los aviones, los drones. Bueno, la guerra ya comenzó. La cuestión, básicamente, la declaración directa. Y si mientras Europa comete, y especialmente Alemania, comete un proceso de rearme acelerado, los rusos desaprovechan la ventaja militar actual en cuanto a drones, en cuanto a misiles hipersónicos, en cuanto a armamento nuclear, bueno, de aquí a poco los alemanes generarán sus propias armas nucleares, generarán sus propios drones, ya los están generando, conglomerarán unas fuerzas armadas, un ejército mucho más poderoso, y después que vas a comenzar otra guerra con 27 millones de muertos como la Segunda Guerra Mundial. O con más. Es decir, o más. No, porque si es que el problema de esto es que la escalada que llevan los europeos va a llevar en un momento determinado ya no una guerra convencional, que sería un desastre. Es que nos puede llevar a una guerra nuclear. Y a partir de ahí, o sea, en el momento que alguien, sea los rusos, o sea algún país europeo, probablemente los rusos, es decir,
se vean obligados a tirar, aunque sea una bomba nuclear táctica pequeña, por ejemplo en Ucrania, en un sitio descampado, que no haya nadie, o en una fábrica que esté, es eso, por la noche, un sábado por la noche, que no hay nadie, aunque sea eso, a partir de ahí, cualquier cosa es posible. O sea, no sabemos cómo van a reaccionar los europeos, pero, no sabemos. De acuerdo, pero antes de eso, uno puede machacar a Zelensky, a Sirski, a Budanov y a Rutte de visita ahora. Lo presento solamente las imágenes sin comentario de este impresentable en Kiev hoy. Sí, ¿te has dado cuenta? Ah, bueno, aquí tenemos esto frente a la Casa de Gobierno, Fernando, hoy, frente a la Casa, un acto oficial de este impresentable al aire libre. Pero querido, Vladimir Vladimirovich, ¿qué cazzo estamos esperando, mi amigo? A ver, es verdad que no determina nada este tipo, pero sí genera un mensaje simbólico. Determina un mensaje a señores Merz, a Macron, a Starmer, a Trump. Bueno, esto en serio. Esto no la guerra con los soldaditos. Esto la guerra en serio. Fíjate una cosa, esto es especulación, pero es verdad que han matado generales. Se supone que los generales, por definición, son objetivos, sea con bombas o sea con lo que sea, porque son parte de la guerra y parte importantísima, pero no han matado a un solo político que yo recuerde ruso. Político ruso no. Bueno. Quiero decir, ¿a dónde voy? Es posible, no lo sé, que haya un acuerdo entre ucranianos y rusos para que no se maten políticos. Los rusos no matan políticos ucranianos y los ucranianos no matan políticos rusos. Pues yo estoy seguro. Un momento, Fernando. ¿Cuántos intendentes, concejales y alcaldes de los nuevos oblasts asesinados por Ucrania? Un montón. Ah, sí. Pero estamos hablando de la clase política alta, de diputados de la Duma o de la Rada para arriba, de los que realmente mandan, no de un pobre concejal o un alcalde de una pequeña ciudad en Donetsk. Les dan igual a todos, de un lado y de otro. Es decir, que entre las élites hayan llegado a un pacto en el que yo no te ataco a ti y tú no me atacas a mí. Pues sería muy probable. No lo sé, ¿eh? Pero contra Putin, supuestamente un ataque contra su residencia en su momento, Fernando. Sí. No, sí. Entonces, pues bueno, algo hay. Desde luego, lo que tengo claro es que esta es una guerra rara y todavía hay elementos que esperemos que algunos salgan, otros posiblemente no saldrán nunca, pero que salgan más cosas que nos darán a entender mejor esta guerra, porque hay cosas que no sabemos y que está condicionando la guerra. No tenemos claro, pero que está condicionando la guerra. Y sobre todo que los rusos tienen un temor, con razón enseña, yo creo que con bastante razón, tienen un temor enorme a la OTAN, ¿eh? Enorme. No quieren una guerra con la OTAN de ninguna manera y por eso aguantan tanto. Pero una cosa la OTAN con Estados Unidos y otra cosa la OTAN sin Estados Unidos. Y el mejor momento para una guerra contra la OTAN sin Estados Unidos, con Trump, sin dudas. Acaba de decir Marco Rubio hoy, hablando de la guerra esta, de Ucrania, bueno, no, son cuántos hombres. Sí, es verdad que nosotros, a pesar de todo lo que han dicho Trump y compañía, de que nosotros seguimos ayudando a Ucrania y seguimos vendiéndole armas y dándole inteligencia. Sí que Estados Unidos está ahí. Es decir, aunque cuenten lo contrario. Y Estados Unidos no intervendría directamente, pero lo que estábamos hablando antes, no hace falta que intervengan directamente. Ya, si te dan el apoyo satelital, el apoyo de inteligencia, eso es clave. Y en eso tienen muchas más capacidades que los rusos, pero con diferencia, ¿eh? Pero vamos, de hecho los rusos han empezado, si mal no recuerdo ahora, las primeras pruebas para lanzar su propia red de Starlink, que va a ser mucho más pequeña en número de satélites, igual que los chinos que acaban de empezar a lanzar estos satélites. Es que no tienen esas capacidades. Entonces, ven que se enfrentarían a una derrota. Y si se enfrentan a una derrota, les obligaría a escalar nuclearmente. Y ahí es lo que no quieren, porque si escalamos nuclearmente, pues a ver, es que no, a ver, aunque los rusos, o sea, si los rusos pelean contra los ucranianos, solos los derrotan. De hecho, los habían derrotado ya varias veces. Pero es que están luchando contra la OTAN. Que los ucranianos ahora mismo solo ponen los soldados, no ponen más. Ahora mismo todo lo demás es OTAN.
Entonces, claro, Sí, pero en de eso, acuerdo, yo completamente de acuerdo con eso. Ahora, los ataques solamente de manera directa solamente contra Rusia, porque Rusia no acomete a la OTAN directamente. Esa es la no, no, cuestión. no, porque no quiere provocarlos. Porque lo que quiere la OTAN, o sea, la estrategia de los rusos es, si yo desgasto, me va a costar un precio alto, pero si yo desgasto a los ucranianos, sé que los voy a ganar, es cuestión de tiempo, aunque sea por una cuestión demográfica. ¿Que me cuesta 3 años más? Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero no ganada la No, guerra contra la OTAN. Es el tema. claro, la cuestión es que si al final Ucrania es un estado fallido que no sirve para nada o para casi nada, pues ya está, ya lo he conseguido. Ya he derrotado a la OTAN. Ya no tiene una Ucrania que pueda utilizar. Están generando una nueva Ucrania en Armenia, con Pashinyan. Bueno, pero Armenia es un país que ya pueden generar lo que les dé la gana, pues son 4 gatos y encima huyendo de Armenia. O sea, son países que ahí no. Sería más preocupante en Georgia, pero en Georgia por el momento está. En Georgia, el ingreso de Finlandia y la posibilidad de armas nucleares en Finlandia. Sí, 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 sí. Sí, ya han dicho los bálticos y los finlandeses que están dispuestos a coger armas nucleares norteamericanas. Entonces, claro, es que los rusos lo tienen muy complicado. Y, y ya digo, no quieren meterse con la OTAN, que es justamente lo que la OTAN quiere. A ver, yo creo que el gran error se produce cuando Putin, sin haberlo preparado, porque eso no estaba preparado, se improvisó, ante las presiones que estaba teniendo de Estados Unidos y que se veían venir, porque no olvidemos que la operación militar especial empieza en octubre, a finales de octubre, de febrero del 2022, pero desde el 2021, desde el verano o antes, ya se sabía que esto podía acabar así. Bueno, pues no hubo una preparación suficientemente pensada. Se equivocaron, entraron como entraron y les salió todo mal. Y a partir de ahí, las cosas se van de las manos. Tal cual, ¿eh? Y acabamos donde acabamos. Es decir, porque en principio esto no tenía que haber sido una guerra, tenía que haber sido simplemente un susto. Bueno, Pero es un susto que sale mal. bueno, pero Es eso decir, ya 2022, ya mucha agua bajo ya, el ya, río, de pero acuerdo con todo, pero a partir de sí. ahí los rusos se tienen que adaptar a algo que no tenían previsto. Es decir, y por eso tardan, y por eso entran en Ucrania, a ver, entran en Ucrania con 4 drones, porque los rusos tenían 4 drones, los Orlan y algunos más. Y los ucranianos hasta el 2000, por lo menos este 2022, 2023, hasta 2024, tenían más drones que los rusos. Es que cómo, pues eso, que la corrupción dentro del Ministerio de Defensa era brutal. Por eso cuando cambian de ministro y llega Belousov, empiezan a encarcelar generales. Es que hay muchos problemas. O sea, no nos pensemos que en Rusia no hay corrupción. Claro que la hay. No llega a los niveles de Ucrania porque a los niveles de Ucrania, vamos, es imposible. En Europa no hay nadie, ni que se acerque. Pero sí tienen un problema grave de corrupción. Pues eso, es decir, es que tienen muchos más problemas de lo que parece. Entonces, bueno, han conseguido, digamos, tener estos años, 4 años, camino ya del quinto de guerra, con una economía más o menos estable dentro de lo que cabe y golpear, bueno, hacer que los europeos se autogolpeen a sí mismos. Pero no es tan fácil, ¿eh? Es que los rusos No, Fernando, pero para nada pueden fácil. La perder. cuestión, ¿no? Sí, eso en una guerra abierta entre grandes potencias siempre posible. La cuestión en el análisis aparece, en el análisis, en el cálculo de las probabilidades. Si la guerra parece como inevitable, ¿cuándo mejor? ¿Sí? No, no. Retrasar A ver, la guerra a la espera de una mejor preparación o en un momento de ventaja relativa acometer con sí, sí. fuerza para no maximizar la guerra después. En principio, Cuando Biden aparecía en el gobierno antes de Trump, para mí respondía a la lógica que Rusia retrasara la escalada a la espera de la llegada de Trump,
más allá de las falsas promesas, nosotros nunca acompañamos con ingenuidad el discurso de Trump, pero sí lo conceptualizábamos como alguien más interesado en otros escenarios que en el escenario ruso, por lo menos más que Biden o la gente detrás de Biden. Sí, y de hecho es así. Y efectivamente, y eso así. Y eso materializó efectivamente, pero no abandonó a Estados Unidos el apoyo a Ucrania. En este momento aparece estancado en Irán, complicadísimo con China, con un montón de escenarios abiertos, por sobre todas las cosas en lo económico, en otros lugares, en lo político interno. Los europeos recogieron el guante ante la orden de Estados Unidos. A partir de ahora ustedes capitanean el barco en Ucrania, recogieron el guante y despachan barbaridades día a día, Fernando. Yo a veces acá helado con las cosas dichas por Merz, por Pistorius, por Macron, por Starmer, por los polacos, por los bálticos. Los medios, el otro día lo recordaba Sarah Wagen en una intervención acá en Berlín, esto de estoy aterrorizada por la celebración del ataque en la prensa alemana, en los medios alemanes, la celebración del ataque contra una escuela secundaria en Rusia. ¡Qué bueno! Al fin pudieron los ucranianos ataques en profundidad contra una escuela, 21 chicas muertas, niñas muertas o jovencitas. Y bueno, y si ya metidos en esa los europeos, una vez más, o machacados en la cabeza cuanto antes, o de aquí a poco las cosas peores. Y en ese escenario, mejor ahora que más tarde. Esa es mi lectura. Habría que saber también, que eso es muy difícil de calcular, digamos, las capacidades que tiene ahora mismo Rusia para apretar el acelerador e ir a por más. Porque, a ver, no olvidemos que los rusos consiguen tener suficiente mano de obra, como se suele decir, no porque la pasión de los rusos y su patriotismo, en algunos casos sí, pero les lleve así única y exclusivamente, no digo que eso no cuente, única y exclusivamente a apuntarse para luchar contra Ucrania. Para nada. Es porque Putin, que eso lo hace muy bien, viendo que eso no es factible, dice, no, pongo unos sueldos para el que se apunte espectaculares. Es decir, y además, si tienes un contrato de un año, porque toda la gente que está allí es por contrato, pues te vamos a pagar un pastón, pero una barbaridad para Rusia, y es que además te vamos a dar unas prestaciones sociales, que es verdad, en el que te vamos a ver, tus hijos van a ir gratis a la escuela. Además, tú cuando termines de tu año en el frente, te vamos a intentar meter por ahí la administración, una cosa de estas. Claro, es decir, ha tenido que ofrecer un montón de cosas para que la gente se apunte, porque si no, no se apuntan. Y quiero decir, que no pensemos que es que los rusos han dicho, venga, vamos, que esto es como la Segunda Guerra Mundial. No, porque Rusia ya es muy distinta. Es decir, a la Rusia, pues yo qué sé, del siglo pasado. Es decir, no. La gente no está por la labor y ha estado por la labor, sobre todo al principio, porque ha llegado Putin y le ha dicho, miren, un pastón, es que con lo que les cobran, no me acuerdo de las cifras, un día la buscamos. En términos de lo que es Rusia, es que estás un año, te compras una casa, unos terrenos, no sé qué. Es decir, y eso es, con lo cual, por eso Putin, cuando en el 2022 tiene que hacer porque no le queda más remedio por la cagada enorme que ha hecho para evitar que los ucranianos, después de que los echa de Kharkov y después de la retirada de Gerson, para evitar que los ucranianos sigan machacándoles, tiene que hacer la leva obligatoria de 300.000 tíos. Bueno, pues de esos 300.000 tíos que fueron obligados, digamos, al ejército, que no fueron al frente. Pero bueno, la mayoría... si se fueron, o sea, si reclutaron 300.000, por lo menos hubo otros 300.000 que se fueron de Rusia, porque no querían ser reclutados. Seguramente más. Hay quien habla de 1 millón, pero yo no creo que sean tantos. Pero bueno, y de hecho, yo tengo amigos en Kazajstán o tal, y dicen, no, vamos, que te ibas a Kazajstán y había más rusos de Rusia que se habían ido allí que gente joven en edad de reclutamiento. Y hablaba con amigas y amigos rusos en Rusia y todo el mundo conocía a alguien que se había ido
para no reclutarlo. O sea, que no pensemos en una cosa, la propaganda que nos venden los rusos. No, está muy bien. clarísimo. Nadie Claro. quiere la guerra y mucho menos los rusos y van a participar en ella, pero menos la quieren los europeos. De cualquier manera, Fernando, un escenario, una vez más, para mí Rusia puede muchas cosas antes de una escalada directa contra Europa, más que contra la OTAN. ¿Por qué no lo hace? Y en el caso de un enfrentamiento con Europa, Europa presenta, con el apoyo de Estados Unidos, ventajas en muchas cuestiones, pero Rusia presenta un as en la manga y varios ases en la manga. En primer lugar, presenta la capacidad de ataques no nucleares con el Oryezhnik en cualquier lugar del territorio europeo, y en segundo lugar, en el caso de una escalada, nuclearmente Europa no puede contra Rusia. Bueno, después un par de pepinazos tácticos en algunos lugares simbólicos de Europa, van a querer los europeos, tanto los líderes como los europeos de a pie, más guerra para mí, no. Este es un escenario ya terrible y no me congratula en absoluto presentarlo, pero la cosa parece encaminada hacia algo así, solo que para Rusia en desventaja, ya con esa ventaja relativa actual perdida. A ver, siempre puede, o sea, los rusos siempre pueden recurrir a que tienen armas nucleares mucho más sofisticadas que los norteamericanos y por supuesto que los europeos. Pero sí, por ejemplo, podrían hacer una prueba nuclear. Pues sí, en su propio territorio, ¿eh? Puesto que ya Trump ha dicho que la va a hacer en algún momento, bueno, pues vas tú y la haces y dices, mire señores, una demostración. Si quieren, seguimos por esa vía. Lo pueden hacer. Están en su propio territorio, en Nueva Zembla, que es donde la suelen hacer, ¡pum! Pues haces una prueba nuclear. Por ejemplo, es que pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué no las hacen? Pues es muy complicado, pero sí, o sea, evidentemente si hubiera otro líder que no fuera Putin, lo más probable es que sí estuviera haciendo cosas mucho más duras.